Hoy nos va a tocar un desafío, hoy nos va a tocar hablar un poquito de lo que es el láser en operatoria dental o en restaurativa, de acuerdo al país donde se encuentren y cómo ustedes lo mencionan. Ustedes saben que por lo general la pérdida de piezas dentales ocurre por por tres factores, pero los dos factores más comunes son caries, esa caries que comienza a afectar el esmalte, termina llegando a la pulpa y muchas veces puede terminar en una reconstrucción protética o en la pérdida de la pieza dental. Y otra de las causas o causales por las cuales se pierden las piezas dentales es por la famosa enfermedad periodontal. O la tercera, como les decía recién, que es la mínima o la menor cantidad por traumatismos o accidentes. Fíjense ustedes, qué paradójico, ¿no? El láser nos ayuda tanto en la enfermedad periodontal, como lo vimos en endodoncia, como lo vimos en periodoncia, como lo vimos con los láseres de diodo, descontaminando esas bolsas periodontales, eliminando microorganismos y favoreciendo la regeneración. Y hoy nos volvemos a encontrar con esta maravillosa luz que nos ayuda también en operatoria dental, eliminando esa caries, eliminando microorganismos, eliminando tejido enfermo, para poder luego hacer una obturación en forma convencional. Por eso, hoy vamos a hablar de la caries. La caries, que es una enfermedad que ocurre en los tejidos duros del diente, comenzando siempre por el esmalte o el cemento radicular, si tenemos expuesto este cemento, avanzando hacia la dentina y en el peor de los casos llegando a la cámara pulpar. Ahora, si nosotros como odontólogos, si empecemos a pensar y vayámonos a nuestra enseñanza o a nuestros primeros pasos en la odontología, cuando hablamos de caries, ¿qué es lo primero que asocia el paciente? ¿Qué es lo primero que asociamos nosotros como nuestra herramienta por excelencia para combatir y eliminar este tipo de patologías? Y acá voy a agradecer al doctor Martín Rappi, un colega que utiliza láser, que nos hizo este emoticón. Ya podemos decir que aquellos que utilizamos o utilizan turbina para la eliminación de caries tienen su emoticón contento abrazando este hermoso instrumento que fue creado y desarrollado y evolucionó desde ese famoso torno cuerdas hasta esta turbina de alta velocidad con fresas de diamante, carburo tungsteno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a trabajar eliminando ese tejido cariado como lo hace esta animación, con una fresa que lo que va a hacer es ir gastando ese tejido hasta llegar al tejido sano. Pero observen ustedes esta animación. Cuando hablamos de gastar, hablamos de una fuerza de frotamiento o de rozamiento, que lo que está haciendo es por fricción eliminar ese tipo de tejido. Esa fricción que a la larga va a provocar un calentamiento, por eso las turbinas tienen que refrigeración, agua y aire. Y esto viene de la mano de lo que aprendimos en nuestra universidad. Las famosas cavidades de Black, ¿se acuerdan? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Y así es como habitualmente en un consultorio odontológico se elimina una caries, con un instrumental rotatorio, con refrigeración, agua y aire, en este caso eliminando una clase 1, fosa de surcos y fisuras. Pero observen ustedes, es mucho más lo que se desgasta de lo que era la carie en sí. Es mucho más preventiva. Está bien, esto ya hoy no existe más porque se usan fresas de medio para que esas cavidades sean más conservadoras. Acuérdense que nosotros lo que necesitamos es conservar tejido, no eliminar. Y muchas veces en el afán de matar microorganismos, lo que hacemos es este tipo de cavidades. Cavidades a extensión, cavidades teóricamente para que no tengamos una recidiva de caries. ¿Por qué? Por los materiales que usamos, por las filtraciones que pueden haber, para que no se provoquen por debajo de esa obturación una caries recidivante. Así es como habitualmente cualquier profesional odontólogo elimina hoy una caries, elimina hoy un tejido infectado del tejido duro del diente, llámese esmalte o dentina cariada. Pero como nosotros venimos hablando a lo largo de estas charlas de todos los martes de lo que es una tecnología diferente, no la llamemos innovadora, porque innovadora sería algo nuevo, y esto ya no es nuevo, como les dije, hace ya más de 25
años que el láser existe en los odontólogos. El láser de Erbium es el único láser del mundo, junto con el Erbium Chromium, que nos permite hacer este tipo de procedimientos, este tipo de desgastes en el esmalte. Ahí ven un tips, es un tips de zafiro, trabajando sobre el esmalte. Así queda el esmalte después de realizar 4, 5, 6 impactos de láser. Esa erosión, esa eliminación de tejido de esmalte en un diente extraído, como en este caso, ¿saben en cuánto tiempo se logra hoy? En 10 segundos. Sí, en 10, 15 segundos logran eso. La tecnología evolucionó, la tecnología cambió. No cambió el láser, cambió ¿qué? La electrónica, cambiaron los modos de pulsos, cambiaron la forma de administrar la energía. ¿Por qué? Porque empezaron a tener clínica y empezamos los odontólogos a decir a los fabricantes qué es lo que tenían que hacer para que esto sea realmente efectivo. Y hoy el láser, les puedo asegurar, es más rápido que una turbina, en buenas manos, en manos entrenadas, en manos capacitadas. Por eso es importante saber cuáles son los beneficios del láser a la hora de hablar de operatoria dental. Y los beneficios del láser son muchos, pero fíjense, y acá sí les pido que comparen y que empiecen a comparar la parte mecánica, llámese cucharita de Black, llámese tronco cónica, piriforme, fresa, turbina, y empiecen a comparar eso con el láser. El láser cada vez que trabaja y hace una erosión, descontamina la zona de trabajo. Ya sabemos que la turbina no lo va a hacer. El láser no provoca fricción, por ende no provoca calentamiento. No tengo que utilizar anestesia. Es selectivo. Es mucho más conservador. ¿Se acuerdan del videíto que vimos al principio? Esas cavidades de Black extensivas. El láser elimina micrones. Calculen ustedes que un tip es de 400 micrones, cuando una fresa, la más chiquita que nosotros tenemos, es una fresa redonda de medio. Bien, le da mucha más retención mecánica que lo que fuera una fresa. Y encima, como estaba dicho al principio de estas masterclass, no hay dolor, por eso está puesto en naranja. Fíjense ustedes todos los beneficios que me da el láser respecto a un instrumental mecánico. Y así como ustedes vieron ese video de cómo se hacía una cavidad con una fresa, ahora van a ver un video de cómo se elimina una caries con un láser en tiempo real. Ahí vamos. Dental. Por eso es importante saber, conocer y sobre todo, como digo, América Latina la cantidad de usuarios y de aporte clínico al mundo de lo que es láser, entonces ya no podemos decir que esto no existe y que no sirve. Por eso, cuando hablamos de operatoria dental y no nos vayamos del tema que nos compite en el día de hoy, ¿qué buscamos? Buscamos eliminar tejido cariado para evitar la recidiva. El láser me lo da, acuérdense, y encima no solamente me da eso, sino que me esteriliza la zona de trabajo. Quiero tener una buena retención para lograr un sellado con la restauración. Sí, tengo tags de unión mucho más largos porque no tengo Smith Layer. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Fantástico! Descontamino el lugar de trabajo. Si llego a la cámara pulpar, puedo evitar una necrosis, porque si llego a la cámara pulpar, no estoy arrastrando con la fresa los microorganismos que arrastraba de esa pulpa cariada que los voy a llevar, perdón, de esa dentina cariada que los voy a llevar a la pulpa. Si yo llevo la cámara a pulpar con el láser, estoy descontaminando y encima, ustedes ya lo estudiaron y lo vieron, ¿van a qué?
van a favorecer una regeneración, va a hacer una bioestimulación. Y si tienen la suerte de combinar dos longitudes de onda, un diodo y un nervio, bueno, ya es maravilla. Hacemos preparaciones mínimamente invasivas y sobre todo buscamos estética. Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿podemos hacer todo esto con un láser? Y la respuesta es un sí muy grandote. Sí, se puede. Sí, se hace. Sí, se enseña. Afortunadamente hoy ya las universidades comienzan a enseñar. Pero si hablamos de láser, aquellos agnósticos, aquellos que no conocen, lo primero que se van a preguntar, ¿qué es? ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes se harían si yo les digo ahora que vamos a trabajar con láser o vamos a hacer una caries en un segundo molar inferior vestibular que casi llega a la pulpa? ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes se hacen? Acuérdense, los láseres aumentan ¿qué? La temperatura. Entonces lo primero que ustedes van a decir, no, le va a doler. Voy a provocar una necrosis, voy a provocar aumento de la temperatura, calor. Bien, error. Nunca provoco calor con un láser. ¿Por qué? Primero porque ustedes bien, tienen refrigeración agua y aire igual que con una turbina. Y segundo, esa energía, ¿quién la va a absorber? Las moléculas de agua. Nunca provoco calor con un nervio. Sí puedo provocar calor con un diodo y sí puedo provocar calor con un nervio si no utilizo refrigeración. Entonces, como ustedes empiezan a dudar de todo esto, siempre hay que acompañarlo con la evidencia científica. Sabemos nosotros que el aumento de la temperatura en 5,6 grados provoca la pérdida de la vitalidad de un diente. Por eso hay un montón de estudios. Nosotros hemos realizado estudios con termocuplas en hueso para implantología, que obviamente también nos sirven para diente con esmalte. Pero fíjense lo más interesante. Lo más interesante es que cuando yo trabajo con un láser de Erbium YAG, con un spray adecuado, la temperatura, fíjense, el incremento es menos de 2 grados centígrados. Incluso cuando damos altas densidades de energía. ¿Qué significa? 5 watts de potencia, por ejemplo, que son 500 milijulios con 10 Hz. Si digo 5 watts, si digo 6 watts, si digo 8 watts, si digo 10 watts, la temperatura nunca se va a incrementar, porque siempre va a estar en relación con la frecuencia, que es la forma de administrar esa temperatura. Por eso les digo que hay que estudiar, y por eso coincido con Gastón cuando le dicen ¿qué parámetros usa para sacar el esmalte? Depende. No es lo mismo trabajar con un láser de Erbium YAG que trabajar con un láser de Erbium Chromium. No es lo mismo trabajar con un tip de 400 micrones que trabajar con un tip de 800 micrones, o trabajar con una pieza de mano con ventana. Entonces todo cambia, no existe un parámetro. Por eso cuando ustedes adquieren un láser tienen que tener un entrenamiento básico y aparte de eso después hay que estudiar. Hay que estudiar. Pueden estudiar por internet, pueden estudiar en forma presencial. Hoy en nuestro país y en toda América Latina hay un montón de gente que enseña y muy bien todo lo que es el tema del láser. Por eso es importante estudiar. Pero lo más interesante y lo más relevante es esto. Fíjense, acá tenemos microscopía electrónica y también tenemos imágenes con aumento sobre esmalte dental. Antes, ¿se acuerdan que les dije que antes del Erbio, antes de 1988, sobre todo sobre finales de la década del 70, desde el 72 hasta el año 83, 84, el único láser que existía eran primero los láseres de argón, que eran para fotopolimerizar en colores azules y verdes, y luego los láseres de neodimio, excelentes para depilación y trabajar en tejidos blandos, y los láseres de CO2, que eran los que se utilizaban por desconocimiento para trabajar en diente, y provocaban esto. Fíjense, arriba a la izquierda tenemos un disparo hecho con un láser de Erbio, un hoyo perfecto, cilíndrico, sin transmisión de calor. A la derecha tenemos un hoyo, un agujero realizado con un láser de CO2. ¿Qué ocurrió? Tenemos como estalactitas, como que se fundió todo el material, como partículas de mercurio y sobre todo un halo blanco alrededor del impacto. Signos de carbonización, de fusión de cristales de hidroxiapatita. Por eso, repito, el láser de CO2 ya no se utiliza más en odontología, a pesar de que tenemos hoy láseres de CO2 modificados, 9300, 9600 nanómetros, Solé americanos o sino de una empresa israelí. Pero todavía no tenemos una evidencia clínica notoria y seguimos trabajando con los láseres de Erbio que sabemos que funcionan y funcionan excelentemente bien.
Por eso, los láseres de Erbium, al igual que los láseres de diodo, tienen lo que se llaman modos de pulso. ¿Qué es modos de pulso? ¿Cuánto tiempo va a durar? Yo en un láser de Erbium necesito lo que se llama peak power, mucha concentración de energía en un periodo de tiempo muy, muy pequeñito, para que al paciente no le duela. Ahí está la magia, la teoría de las compuertas. ¿Por qué no duele el láser cuando hacemos una operatoria dental o cuando trabajamos en hueso o cuando trabajamos en tejido blando? Por eso es importante tener en cuenta los modos de pulsos, que van desde los 50 microsegundos hasta los 600 microsegundos. Eso es muy importante, es la cantidad de tiempo que dura la energía en cada disparo o en cada pulso. Sumado a lo que digo siempre, que es la frecuencia, la cantidad de pulsos por segundo. Esto me permite a mí hacer en un esmalte eso que ustedes están viendo, eso que vieron en el diente, eso que hacemos a diario, eliminar tejido sin carbonizaciones, sin dolor, con una superficie totalmente, fíjense, totalmente retentiva para cualquier material plástico, llámese composite, ionómero, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que no dejo paredes paralelas, convergentes o divergentes, o pisos planos, como necesitamos para poner una amalgama. Yo ya hace muchísimos años que no pongo amalgama. Ahora, si quisiéramos, bueno, después de la preparación tendremos que pasar una fresa para lograr esos pisos planos. ¿Estamos de acuerdo? Es importante contarlo, es importante saberlo. Por eso es interesante que ustedes sepan que la mayor destrucción o el umbral de ablación, que sería el término correcto que yo voy a utilizar para sacar la caries, va a depender de algunos factores. No solamente de la energía, sino del ancho de pulso y de la frecuencia. Fíjense ustedes, ¿para no elevar qué? Para no elevar la temperatura. Y abajo ven la bibliografía. Hay muchísimos artículos, hay más artículos de caries con láser, porque acuérdense que es más viejo, ¿se acuerdan de ahí del Yoda de 1996, el primer equipo? Bueno, desde allí hasta la fecha hay infinidad de artículos de láser en operatoria dental, en tejidos duros. Por eso mostramos nuestras propias fotografías y hicimos nuestros propios análisis. Y acá vemos como a la izquierda tenemos la eliminación de tejido con un láser y a la derecha la eliminación de tejido con una fresa de carburo tungsteno nueva, de 4 milímetros. ¿Qué diferencias se encuentran? Y primero que el operador de la izquierda, tenía un poco con la mano, se le iba para todos lados, hizo una superficie profunda, sumamente retentiva, parece que ya estaría grabada ácida. Miren la superficie hecha con la fresa de la derecha, hermoso agujero, con bordes bien definidos, pero con una superficie totalmente lisa. Por eso tengo que ir a usar ácido fosfórico al 37%. Pero eso es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa cuando empezamos a comparar láser y fresa, fíjense qué hermoso, como yo siempre digo, qué hermosura esa eliminación de tejido con prismas desorganizados, mucho más conservados, con un tejido blanco, hermoso, bonito. Y observen más en detalle una retención mecánica fantástica, fantástica. Por eso ácido no, adhesivo monocomponente y composición restauración. A pesar de que hay un montón de bibliografías con ácido, sin ácido, qué es mejor, qué es peor, qué es más retentivo, bueno, todas dan muchísima más retención que la convencional hecha con esta fresa. Y observen lo que vemos. ¿Ven ahí cómo tenemos una pequeña rayita en el medio? ¿Esos son signos de qué? Son signos de fracturas microscópicos. Esos signos de fracturas microscópicos provocados ¿por qué? Por la fricción. Por más que estemos trabajando con ¿qué? Con agua y aire. Hay una fricción, chicos. Es como cuando hacemos un agujero en la pared. Estamos friccionando. Y esa fricción va a generar esas pequeñas grietas que luego se puedan meter microorganismos que normalmente viven en la boca. Mientras que cuando yo trabajo con láser, que estoy descontaminando la superficie, eso no va a ocurrir. Esta es otra de las características que tiene el láser respecto a la operatoria dental convencional. Pero lo más interesante de eso es esto, porque esto, cuando empezamos a trabajar, pensábamos que el láser fundía los prismas de esmalte, fundía todo lo que era el tejido que iba quedando, es decir, todo lo que sería la dentina, y era un grave error. Lo que eliminaba el láser, porque deshidrataba, y ahí ustedes ya lo entienden, ¿qué es lo que estaba eliminando? El agua. Ese famoso Smith Layer, ¿se acuerdan que en algún momento en operatoria dental teníamos que hacer un grabado de la dentina
y un grabado del esmalte. Grabar la dentina, que es lo que utilizan mucho los endodoncistas, es sacar ese barro dentinario o mil layer. Fíjense, el láser en forma natural me deja los canalículos abiertos, por eso le digo que los tags de unión para ese material de obturación son mucho más largos y mucho más prolongados, desinfectado, descontaminado y sin Smith layer. Eso es la gran ventaja de estos láseres. Fíjense en una macroscopía, en este caso es un láser, el anterior un láser de Erbium YAG, este es un láser de Erbium Chromium. Por eso es interesantísimo, es fantástico cuando nosotros trabajamos con un láser de Erbium. Yo me sigo fascinando después de tantos años de seguir haciendo caries sin torno, como decimos, sin anestesia y con unos resultados realmente extraordinarios. Pero siempre hay que volver a los orígenes, hay que volver a lo que hicimos en forma inicial. Y siempre muestro una de nuestras primeras cavidades. Fíjense, sacada esta foto con la famosa Dental Jessica 2, donde sacábamos para diapositivas, dábamos nuestras charlas con carros de carrusel, ¿no? Así tan cibernético como lo hacemos ahora gracias a la tecnología y a la buena predisposición de Gastón. Fíjense, 16 de diciembre del año 97, venían los pacientes así, sin anestesia, con ese famoso láser que ustedes vieron del Yoda, uno de los primeros, el primer láser de América Latina que existía aquí en nuestro continente, lográbamos este tipo de resultados inmediatos. Fantástico, nos poníamos contentísimos, sin anestesia, y lográbamos una obturación que va a depender obviamente de la habilidad de cada uno. ¿Qué hizo esto? Esto también me dio lugar a que me enorgullezca porque vino el profesor, doctor Julio Barrancos Muney a nuestra clínica en Mar del Plata, porque yo vivo en Mar del Plata, no en Buenos Aires. Hiciéramos un par de estudios y de trabajos y él publicara en su tercera edición del libro de Barrancos Muney, yo había estudiado con la primera edición, fíjense, en la tercera edición, él publica, ya cuenta, ya enseña, ya dice que existe láseres de Erbium YAG para tratar caries. Qué honor para los láseres, qué honor que en operatoria dental ya está escrito en los libros la utilización de láser, ya en aquella época. Esto fue más o menos en el año 99, año 2000, que él estuvo con sus dos hijos odontólogos aquí en Mar del Plata, trabajando sobre pacientes y armando esta estadística para poder volcarla en su libro. Entonces, ya no podemos decir que el láser no sirve para operatoria dental, ya no podemos decir que el láser no tiene evidencia científica. Hay clínica, hay evidencia, hay libros, es decir, no tapemos el sol con las manos. Obviamente que este famoso Yoda, el primer láser, el abuelo de todos los láseres, no hacía lo que hace este láser más moderno. Era el mismo, pero cambió ¿qué? La electrónica. Y fíjense la velocidad de trabajo. Esto es tiempo real. Cambió, ¿eh? Cuando nosotros decimos que hacemos una caries en 10 segundos, ahí ustedes lo pueden ver. Un entrenamiento de un colega de nuestro país vecino de Chile, que agarraba láser por primera vez en sus manos y lograba hacer este tipo de cavidades en el tiempo real que ustedes vieron, 18 segundos exactos. Esto es lo que nos permiten los láseres hacer hoy. Hoy los láseres son muy versátiles, así como les dije en la clase 1 o en la Masterclass 1 que el diodo es muy versátil, el Erbio es hiperversátil. Ahora estamos hablando de operatoria dental, estamos hablando de una especialidad que podemos hacer con Erbio, pero empiecen a pensar y vamos a ir viendo. Fíjense, la velocidad de trabajo de hoy de un láser en un tiempo real, y escuchen la profesional que está entrenándose. Escuchen lo que dicen los profesionales que trabajan y logran estos resultados en ese tiempo. Se fue de lado a lado, ¡puf!, lo perforó. Entonces ustedes se estarán preguntando, pero ¿y cómo hago? Entonces, si yo empiezo a trabajar con un paciente, llego a la cámara pulpar en 10 segundos, ¿hasta dónde trabajo? ¿Hasta dónde me detengo? ¿Cómo es? Bueno, es muy fácil. El entrenamiento es muy fácil.
se van dando cuenta, se van seteando los equipos y las máquinas para que no puedan hacer ustedes ningún tipo de iatrogenia o de mala praxis. No existe en el mundo una iatrogenia hecha con láser. Por eso, ¿qué es lo que le gusta a Gastón? Vamos a empezar a ver algunos videos de casos clínicos tratados con láser de Erwin Jack en operatoria dental. Ya les digo que todo lo que ustedes ven acá tiene nombre y apellido. Pueden charlar con ese paciente, si quieren, por privado me pregunta para ver si es la realidad o no. Y todos esos casos están hechos sin una sola gota de anestesia. Disfrútenlos. Tiempos reales. Los videos no están editados para que puedan escuchar, que es lo importante. Eso que se habla atrás, en el trasfondo. Recuerden siempre que los láseres son invisibles. Ese punto rojo que ustedes ven es como la mira láser de las armas. Es donde voy a pegar. Yo estoy trabajando con una pieza de mano booster, es decir, a distancia, con ventana. La distancia del vástago de una fresa. Fíjense la velocidad, ahí lo pueden apreciar. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Y si tengo que hacer la gingivectomía, también lo hago con láser. Y si me sangra, le corto el agua y el aire y ya no me sangra más. Y si tengo un láser de diodo, lo hago con láser de diodo. Fíjense cómo nos ayudan los láseres. Me voy subgingivalmente. Antes tenía que cortar cemento quirúrgico, tenía que en otra acepción hacer la obturación. Miren cómo queda. En un macro. Me comí la encía también. Luego vendrá la obturación, la restauración, que eso es lo que no nos importa en el día de hoy, si está más lindo o peor. Hoy vamos a hablar de láser, de eliminación de caries. Solo anteojos. Muy bien lo que dice la paciente. Ellos son los que nos van a marcando a nosotros la evolución en la odontología. Vayan viendo, vayan observando. Tipo de cavidades. Teníamos 2 dientes con endodoncia, un diente con una restauración deficiente y una caries hermosa en un canino. Sin una sola gota de anestesia logramos esto. Esa agua y ese aire lo pueden regular como con una turbina. Miren cómo vamos eliminando el esmalte. Miren qué belleza. Miren la velocidad. Y si le pego al diente de al lado, doctor, porque es una clase 3 o una clase 2, ¿qué pasa? Si le pego 1 o 2 impactos, como lo están viendo ahí ustedes, que encima es con posi, es como si lo hubiera tocado con grabado ácido. ¿Ven? Ahí le pegamos. Ahora, si me queda un rato largo, le voy a hacer un agujero. ¿Entienden? ¿Entienden que el láser no es dañino? Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el láser solamente elimina micrones en cada vez que dispara. Yo logro la profundidad en función a la frecuencia y a la energía. Por eso es importante que sepan que los tiempos de trabajo con un láser son muy cortos. Observen, son siempre 10-15 segundos paro, seco, miro, cucharita o explorador. 10-15 segundos paro, seco, miro, cucharita o explorador. Así se trabaja. Distinto a cómo estamos acostumbrados a trabajar con la turbina. Por eso tenemos que cambiar, como digo siempre, nuestros patrones neuromusculares. Y seguimos viendo algunos casos más. Miren velocidades.
¿Por qué? Porque empezamos a ver y a preguntarnos, ¿y si no estamos en un esmalte? ¿Y si estamos con un composite? Si estamos con un material de obturación, ¿lo podemos quitar? ¿Y ustedes qué piensan? Si ese material de obturación tiene ¿qué? Lo pueden quitar. Agua. Los composites, resinas Bixma, tienen agua. Los silicatos no tienen agua. ¿Las amalgamas las puedo quitar con láser, doctor? No, porque la luz refleja, es un metal, no se absorbe. Las tengo que quitar con turbina. Elementos viejos se quitan con elementos viejos. Fíjense cómo trabaja un láser. Sin anestesia, todo es sin anestesia. Acá en este caso 300 milijulios. ¿Qué son 300 milijulios? Por ejemplo, 3 watts por 10 Hz. O si no, 1.5 watts por 20 Hz, para que empiecen a entender lo que es la densidad. Fíjense los tiempos de trabajo. Muy cortitos, muy simples. Cuenten conmigo, tiempo de trabajo. Empieza, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segundos, paramos, secamos, miramos. Por eso yo siempre les digo que son 10 segundos. Los tiempos son muy cortos. El mismo video que vieron hoy lo tienen de vuelta. Fíjense el tiempo real para la eliminación de una clase 5. 5 segundos. Sin anestesia, sin dolor. Y si es más grande, más grande. No me importa. Cuanto más grande es, más ¿qué? Más contenido de agua tiene. Cuanto más contenido de agua tiene, más rápido la elimino. Más tengo que subir la energía porque más va a ser absorbida esa energía. Tratamos de hacer un popurrí de pequeños casos clínicos para que Gastón no nos rete, porque hoy, como es la última charla, seguramente habrá un montón de preguntas de todas las charlas juntas, así que voy a tratar de evacuarlas en la mayoría que pueda todas. ¿Tá? Seguimos avanzando y seguimos haciéndonos preguntas. Y las preguntas que nos vamos haciendo siempre, como nuestro querido amigo Homero Simpson, son: ¿podemos remover material de obturación? ¿Qué piensan ustedes? Se los acabo de decir, sí puedo remover material de obturación. ¿Qué tipo de material de obturación? Todo aquel material que contenga agua. ¿Puedo remover un composite? Sí. ¿Puedo remover un ionómero? Sí. ¿Puedo remover un fosfato de zinc? No. ¿Puedo remover un cemento de silicato? No. ¿Puedo remover una amalgama? No. ¿Puedo quitar una carilla? Sí. ¿Puedo quitar una corona? Sí, siempre y cuando no sea una metalocerámica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la luz me va a atravesar ese material y va a ser absorbida ¿por quién? Por el agua que contiene ¿quién? El cemento, sobre todo los cementos duales. Y empezamos a pensar, y empezamos a abrir nuestra mente, y empezamos a ver la cantidad de usos que le podemos dar a un láser de Erbium, que ya no es solamente hacer una cavidad o un agujero en un diente, sino remover ¿qué? Materiales de obturación. En este caso con un láser de Erbium Chromium, sin una sola gota de anestesia, vamos a remover ese material de obturación y vamos a hacer la caries que estaba filtrada, sin una sola gota de anestesia. Hecho por alumnos en entrenamientos que hacemos en Mar del Plata. En este caso era un alumno brasilero y 2 alumnas argentinas, sorprendidas de lo que estaba haciendo el láser, lo que ellos hacían con el láser. Y van a escuchar distintos que son distintas ¿qué? Concentraciones y frecuencias de energía, a veces más agudos, a veces más graves. Por eso decimos los que usamos láser de Erbium y estamos acostumbrados a él, que el láser nos habla y sabemos hasta cuándo llegamos a eliminar la caries en función a ese ruido. Fíjense, ahora cuando hay chispas, como ahí, ¿ven que en algunos casos hay chispas? Ahí no, pero hoy sí. Cuando hay chispas es ¿por qué? Porque lo estoy haciendo mal. No se toca el diente, se trabaja a distancia, casi contacto, porque necesito siempre que haya agua entre el tips y el diente. Ablación termomecánica. Fíjense la profundidad de esa cavidad sin una sola gota de anestesia. Brillante. Y si no esto, con un láser de Erbium YAG, no Erbium Chromium. Un paciente que tenía una fractura
Eliminamos solamente el tejido o el composite fracturado, no lo eliminamos todo. Más conservador, descontamino, selectivo y encima ¿qué? Y encima mato microorganismos. El profesor Julio Barrancos Muney nos decía que incluso él se atrevía a dejar un piso blando, ya que iba a estar descontaminado antes de la obturación. Yo siempre traté de llegar al piso duro. Nunca tuve miedo, honestamente, de dejar un piso blando. Ustedes se estarán preguntando, pero no vi ninguno de los trabajos hasta ahora que usted mostró, doctor, están hechos con aislación absoluta. Sí, muy bien lo que dicen. En la mayoría de los casos no utilizamos aislación absoluta. ¿Por qué? Porque cuando le ponemos un clamps o cuando vamos a bajar esas encías, el paciente que no está anestesiado, porque esto se hace sin una sola anestesia, se queja. Ahora, ¿puedo utilizar mi láser con aislación absoluta? Sí, puedo y debo. Y también lo puedo hacer con aislación relativa. Y si le pego a la goma Dicken o le pego al clamps, no pasa absolutamente nada. No tengan miedo, no se asusten. Nunca se asusten, los láseres no provocan iatrogenias. Lo acaban de ver, coincidimos con Homero, empezamos a pensar y vemos que puedo eliminar no solamente caries, sino también material de obturación. Pero seguimos pensando, y usted me está hablando que no utiliza ácido fosfórico. Ahora, si yo quiero pegar un bracket, o estoy trabajando en una clase 5 y quiero hacer un halo, un grabado, o decorticado, ese famoso, ¿se acuerdan? Hace muchos años que nos enseñaban en la universidad a hacer con una fresa de 12 filos, ¿se acuerdan? Ese decorticado para extender el composite con el diente y que no se vea la unión. Bueno, ¿puedo grabar el esmalte con un láser? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo podré hacer? Y vamos a ver, la respuesta es sí, se puede. Con una frecuencia, que la van a ver ahí abajo, frecuencia es la cantidad de veces por segundo, muy alta y con muy poquita energía. ¿Ven cómo el ruido es distinto? Es como una ametralladora ahora. ¿Por qué? Porque no logro profundidad, me quedo solamente en la superficie. Y al cabo de, 20 segundos, van a ver cómo queda ustedes la superficie de un diente o esa media luna que tienen que hacer en una clase 5 de un sector anterior. O simplemente para fijar un bracket y que no se les despegue y no utilizar más ácido fosfórico. Eso se llama grabado de esmalte. Si ustedes hacen prótesis antes de colocar la carilla, antes de colocar la corona, puedo hacer este grabado y voy a tener con mi cemento de unión una mayor retención. Es muy importante que sepan que el láser es multifuncional. El herbio, al igual que los diodos, no son simplemente para un solo procedimiento. Recuerden que los herbios son mucho más costosos que los diodos. A pesar de eso, como yo siempre digo, se amortizan mucho más rápido. Imagínense ese famoso eslogan de Cabo, caries sin torno y sin anestesia. Por eso lo repito a diario en todas mis conferencias de hace 25 años. El odontopediatra debe vender un riñón y comprarse un láser de herbio porque seguramente se va a hacer millonario. ¿Qué padre va a querer que su hijo se anestesie? ¿Y qué compañerito de ese hijo, una vez que le dijeron, no, me hice una caries sin torno, sin anestesia, no me dolió nada, se va a ir a atender con otro profesional? Bueno, seguimos avanzando y Homero sigue preguntando, ¿qué pasa si estamos cerca de la pulpa? Hoy yo se los esbocé a la mañana, temprano a la mañana, dentro de hace un ratito. ¿Qué es lo que ocurre cuando el diente está cerca de la pulpa? ¿Qué pasa si toco la pulpa? ¿La carbonizo? ¿Tengo aumento de temperatura? ¿Termina en una necrosis pulpar y van todos al endodoncista estas piezas dentales? Por eso, vamos a ver un caso clínico de un paciente al cual hicieron ortodoncia, fóbico, que cuando la ortodoncista le saca la banda, se encuentra con una caries clase 5 terrible, subgingival, que casi llega a la pulpa. Este procedimiento, como les digo siempre, todos tienen nombre y apellido, son todos trabajados por nosotros en nuestra clínica, se logró hacer este tipo de procedimiento sin una sola gota de anestesia. Observen la caries, arriba a la derecha, van a ver el video de cómo se eliminó y observen en la foto del centro, abajo, donde estaba ahí casi saludándonos esa pulpa. Luego tenemos la obturación, que hubo una gingivectomía, puede ser más o menos prolija. Bueno, no viene al caso, falta pulido,
pero para que ustedes quiero que vean qué es lo que el láser me permite hacer sin una sola gota de anestesia, ese tipo de cavidades. ¿Se acuerdan cuando les dije cuanto más caries hay mejor? Fíjense la velocidad. ¿Por qué? Porque tiene más agua. Entonces la energía va a ser absorbida primero por la caries y luego por el esmalte sano. Es muy importante. Entonces, no le tengan miedo a la pulpa. Y si hago una exposición pulpar, le disparo con el láser para que, para descontaminar esa pulpa, que obviamente es mucho mejor que si voy arrastrando microorganismos y la toco con una fresa contaminada con estreptococos, lactobacilos, etcétera, 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 le doy un disparo de láser. Luego hago mi protección pulpar, mi técnica sándwich, lo que nosotros querramos de acuerdo a las escuelas que tuvimos en prevención, y hago mi obturación en el momento. Y no voy a tener ningún daño pulpar. De hecho, hay un montón de bibliografía que ocurre con la pulpa cuando nosotros la tocamos con el láser. ¿Tá? De hecho, podemos hacer hasta pulpectomías parciales en dientes temporarios, con hidróxido de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. El láser es una herramienta fantástica. Nos sigue fascinando día tras día. Pero lo más importante y a lo que todos le tienen miedo es a esa penetración. ¿Cómo con esa caries? Yo no llegué a la pulpa y usted llegó hasta ahí, doctor. ¿Por qué? Porque esta es una foto hermosa del doctor Stephen Parker de Inglaterra. Fíjense, nunca toco el diente. Ese tips que ustedes ven ahí es casi contacto. Siempre hay una distancia. Y el poder de penetración del láser dentro del tejido, la destrucción por pulso, es exactamente de 3 a 5 micras. Ahora, ¿cómo usted logra tanta profundidad y lo hace tan rápido? Porque empiezo a combinar, por eso hay que estudiar, energía más frecuencia, lo que se llama densidad de potencia o modo de pulso, que es la tercera que se le agrega para lograr ese famoso peak power, mucha energía en poco tiempo. Por eso es importante conocer las máquinas. Por eso no damos parámetros, porque no es lo mismo un láser de Erbium YAG que un láser de Erbium Chromium o que un láser de Erbium YAG con distintos modos de pulso. ¿Estamos de acuerdo? Cada láser tiene su estructura, cada láser tiene que tener su entrenamiento. Después, cuando ya estamos avesados y cuando ya sabemos bien de la tecnología, podemos usar cualquier láser y sacarle el provecho a cualquier láser. Todos los láseres son buenos, siempre y cuando se sepa con qué láser trabajo y de qué manera. Pero como a mí me gusta lo vintage, también les voy a mostrar las cosas que hacíamos antes, que ya no las hacemos más. Antes venían pacientes y nos decían, ¿qué puedo hacer? Quiero hacer una gingivectomía. Y ahí la puedo hacer. ¿Qué puedo hacer con un láser de Erbio? Puedo trabajar en diente, puedo trabajar en encía y puedo trabajar en hueso. Fíjense la versatilidad de este tipo de láseres. Puedo trabajar en cualquiera de los tejidos de la cavidad oral. Ni hablar, si ustedes estuvieron presentes en la charla de la doctora Luciana Fernández que dio la martes pasado, que con los láseres de Erbio hacemos estética orofacial, engrosamiento de labios, arrugas, lifting, estrías, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense toda la versatilidad de un láser de Erbio, al igual que un láser de diodo. Puedo trabajar en tejidos duros, puedo trabajar en tejidos blandos y puedo trabajar en hueso. Empiecen a aprender las antenas, ¿quiénes? Los cirujanos maxilofaciales y sobre todo ¿quiénes? Los implantólogos. El láser de Erbio revoluciona y cambió la implantología oral. No tenemos tiempo, en algún momento podemos hablar, que es mi otra pasión, la implantología junto con el láser. Podremos hablar en alguna conferencia de láser e implantes específicamente. Lo más interesante de esto es, como les decía, que antes hacíamos cosas que hoy no hacemos. Y volvemos a las fotos viejas, 16 de mayo del año 98. Los pacientes venían con ligeras atricciones o con los cuellos expuestos. ¿Y qué hacíamos? Y nosotros le pasábamos láser, pero ¿el láser qué hacía? Y el láser hacía muy superficial, sin hacer una caries, una eliminación de tejido y luego le hacíamos un composite, invadiendo la zona. Hoy sabemos que una atricción, sabemos que un defecto de encías está provocado por una causa, generalmente esa causa es una causa de oclusión o un trauma, tanto sea oclusal o un trauma fisiológico, entonces hay que tratar la causa. Pero hoy
Hoy podemos combinar. Ustedes ya vieron lo que es un láser de diodo, ya vieron lo que es la terapia fotodinámica o la fotobiomodulación. Y si hoy tengo un paciente con hipersensibilidad, ¿lo puedo tratar con láser o no? Ya lo saben. La respuesta es sí, un sí muy grandote. Donde yo tengo un cuello expuesto, donde tengo una presión hídrica que va a estar tocando esa fibrilla de Thomas y vamos a estar empezando a tener esa transmisión del umbral de dolor. ¿Qué tiene que hacer mi láser en esos canalículos expuestos con un aumento de la presión hídrica? Eliminar ese tejido de agua. Si tengo un láser de Herbio que tiene afinidad por el agua en una energía muy bajita, bárbaro. Y si no, que yo prefiero hacerlo porque tengo la fortuna de tener láseres de diodo, láseres de Erbium-YAG y láseres de Erbium-Chromium, si tengo un láser de diodo, trato la hipersensibilidad dentinaria, ya lo vieron, con un láser de diodo. Y en 60 segundos, o para ser más precisos, un minuto, esa hipersensibilidad se va y no hacemos lo que hacíamos antes, que les mostré recién, que era pasarle un láser de Herbio y eliminar ese tejido e invadir esa superficie con un composite. Hoy trabajamos solamente con láser, sacando lo que se llama esa hipersensibilidad o a lo sumo combinando el láser con algún fluoruro para que esos fluoruros penetren en esos canalículos dentinarios. Entonces, ¿vieron todo lo que hacemos hoy en operatoria dental? Que eso fue lo que me invitó Gastón a hablar, de operatoria dental. Y operatoria dental no es caries. Operatoria dental es gingivectomías para poder hacer una obturación. Operatoria dental es llegar casi a la cámara pulpar. Operatoria dental es eliminar materiales de obturación. Operatoria dental es trabajar la hipersensibilidad, por ejemplo, dentinaria. Todo eso es operatoria dental. Pero más aún, dentro de la operatoria dental, con un láser de diodo o con un láser de Herbio, podemos sellar surcos, podemos descontaminar la cavidad. Si lo hago con un Herbio ya saben que se descontamina automáticamente. Si no tengo Herbio la puedo hacer con un láser de diodo antes de obturar. Hice la preparación con una fresa, descontaminé con mi láser de diodo y luego hice mi obturación. También con un diodo puedo vitrificar o puedo hacer el sellado de surcos. O puedo utilizar un láser de Herbio en los surcos sin hacer profundidad y luego colocar un sellador, garantizándome que estoy matando y descontaminando esa superficie. Brillante, no existe ningún elemento mecánico, me voy a cansar hasta el último de mis días de decirlo, que me permita descontaminar, matar microorganismos como lo hace un láser, ya sea de diodo o de Erbium-YAG. Pero nosotros queremos más, porque los odontólogos somos así. Como estamos acostumbrados que nos vendan todo, porque todo cuesta, todo sale dinero, ¿no? Una gasa, un rollo de algodón, un pincelito, un papel de articular. Fíjense todo lo que necesitamos para una operatoria dental, una fresa, una turbina o un láser, un composite, un adhesivo, un ácido. Miren todos los elementos para hacer una sola práctica. No hablamos de perio, ni de endo, ni de nada. Entonces buscamos que los láseres nos permitan hacer mayor cantidad de procedimientos. Cuanto más procedimientos hacemos, más fácil es su amortización. Entonces volvemos a Homero y preguntamos, ¿y qué más puede hacer un láser de Herbio? De Herbio. Haciéndome un poquito estos últimos 5 minutos y ya estoy terminando, Gastón, de tema, ¿en qué más podemos trabajar nosotros con un láser de Herbio? Ya lo vieron recién, se los dije, les tiré una pista. Estética orofacial, lo vieron el martes con la doctora Luciana Fernández. Es brillante lo que se hace sin pasar, ¿por qué? Sin pasar por un bisturí, sin pasar por un ácido hialurónico, sin pasar por un botox, bien natural. Entonces, el Herbio me permite trabajar en operatoria. Yo les dije que eran tejidos duros, tejidos blandos y hueso. Implantología oral, perimplantitis, preparación del lecho óseo, cortes, torus, obtención de injertos para implantes, acuérdense, descontamino, bioestimulo. Tiene un montón de procesos que la fresa no me los da. No provoca aumento de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. El láser está cambiando la implantología oral.
Desde hace varios años estamos trabajando específicamente en láser implantológico oral con resultados clínicos fantásticos. Vamos a tener grandes novedades para el año que viene, si Dios quiere y la pandemia nos deja. En cirugía, tanto sea de tejidos blandos como de tejidos duros, hiperplasias, todo lo que hacemos con un diodo, lo podemos hacer con un nervio. ¿Cuál va a ser la diferencia? La primera gran diferencia es que va a doler mucho menos que un diodo. La segunda gran diferencia a favor del diodo es que va a coagular menos. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera diferencia, más importante, es que un diodo me va a fotobiomodular y un nervio no. Por eso decimos que el odontólogo perfecto láser debería tener al menos dos longitudes de onda, un diodo y un nervio. Y también en prótesis. En prótesis con un nervio. ¿Qué hago en prótesis con un nervio? Se los dije hoy. Con prótesis, ¿qué podemos hacer? Sobre todo, y acá les tiro una anécdota, este año fue el año donde más equipos de láser de nervio se vendieron en Brasil. Brasil es un país donde trabaja muchísimo la parte de estética. Solamente, que me parece una locura, yo no gastaría para hacer solamente lo que hicieron en Brasil, se vendieron más de 150 equipos en Brasil para retirar carillas y puentes y coronas, obviamente, coronas no metalocerámicas, sino coronas hechas por Calcán, con los materiales modernos, para retirar esas carillas sin dañar la pieza, sin dañar la carilla y recementarlas o cambiarlas. Prótesis. Lo que nos hace eso en prótesis, nos lo hace también ¿dónde? En hueso. Fíjense. Implantes. Vamos a ir recorriendo todos los 4 procedimientos que les dije. Cirugía de tejidos blandos. Acá ustedes van a ver en este mismo paciente, con un mismo láser de nervio, 2 procedimientos. Primer procedimiento, la eliminación, no la eliminación, sino, el corte para luego suturar de esa ventana para luego hacerla, el acceso al hueso, al seno paranasal, con láser. Observen. Primer procedimiento, corte. Fíjense la precisión del corte con un láser de nervio, sin transmitir calor. Por ende, una frenectomía se puede hacer prácticamente, les diría, sin una sola gota de anestesia. Hay tips muy finitos que terminan en punta, ese es un tips grueso. Hay tips que nos permiten hacer una incisión muchísimo más finita si quisiéramos. Fíjense cómo el tejido no solamente se corta, sino me va haciendo una pequeña sindesmotomía, ya se va abriendo. ¿Ven cómo va sacando la fibra? Voy haciendo una pequeña sindesmotomía. Hay sangrado, menos que el bisturí, pero mucho más sangrado que con un láser de diodo. Ahora el tejido me queda perfecto. Corto, con un láser de nervio, corto. Fíjense, la velocidad de corte. Cuando hablamos de un hiperplasia o de un frenillo, fíjense el tiempo real de un corte. Sí, doctor, pero yo lo puedo hacer con un bisturí más rápido. Sí, obviamente, pero no puede descontaminar, no puede esterilizar. Y cuando yo después le muestro la regeneración de este paciente hecho con láser y lo comparamos con un bisturí, con los puntos que juntan placa, etcétera, etcétera, es incomparable también. Hoy los cirujanos están utilizando muchísimo el láser de nervio, afortunadamente. Por los resultados clínicos, fíjense las incisiones, planos superficiales o profundos, hasta el periósteo, y corto el periósteo, porque voy a hacer un colgajo mucoperióstico. Paciente anestesiado, paciente anestesiado. Ahora, ese mismo paciente se le levantó la ventana del tejido blando y con el mismo equipo de láser, por eso les digo, trabajamos diente, trabajamos tejido blando y trabajamos hueso. Fíjense la velocidad. Ahora, si yo perforo esa membrana, primero que no la voy a perforar, porque el láser, acuérdense que busca agua, el agua del hueso. Segundo, si la perforo, está descontaminada. Fíjense la velocidad con la cual se trabaja hueso.
Ni lo comparemos con el Pisotomec, no tiene puntos de comparación. Primero, ¿por qué? Porque esterilizo. Segundo, porque, acuérdense, no hay Smith Layer, no hay pequeños secuestros óseos. Este es un plus, no estaba dentro del programa, pero valía la pena, ya que hablamos del láser de Herbio, dar todas sus ventajas y todas sus cualidades. Y si no, como les dije en prótesis, yo desafortunadamente no hago carillas, así que no tengo ningún caso propio de eliminación de carillas, pero sí tengo un caso de eliminación de brackets, que es más o menos el mismo procedimiento que una carilla, nada más que habría que disparar un poquito más de veces. Observen cómo se quitarían las carillas o cómo se quitan los brackets con un láser de Herbio. Así salen las carillas. En vez de un disparo van a necesitar 3 o 4, porque son mayor superficie, mayor volumen. Ya vamos terminando, Gastón, no me retes. Versatilidad de los láseres de Herbio. Pero obviamente empezamos a tener una patología que antes no teníamos y no se nos ocurrió en el 88, pero sí ya lo había esbozado a cabo en sus eslogan hacia los pacientes. Hoy tenemos los aerosoles, la aerolización, y acá ustedes pueden ver la expresión, una turbina en su máxima expresión, donde no me preocupa por el agua, lo que me preocupa es por esa fuerza centrífuga que va a eliminar o va a impulsar, dicen algunos estudios, hasta 6 metros, todo lo que gire y pegue contra esa fresa. Todo lo que gira no solamente es agua y aire, sino acuérdense que esto trabaja por fricción, es decir, que cuando yo estoy incidiendo en una dentina cariada, eso va a estar siendo expulsado. Y si me llevo por delante una pulpa, dentro de la pulpa, y si no, ¿a dónde? Y si no, hacia el operador. Por eso hay un montón de trabajos y de estudios y de fotos. ¿Se acuerdan esta foto cuando empezó el COVID? Fíjense, después de trabajar con una turbina, todo eso como había quedado. Algunos más exagerados, otros menos exagerados. Por eso teníamos elementos de protección, máscaras, vidrios, etc. Ahora yo les pregunto, si el láser, que también tiene agua y aire, y hay un trabajo muy bonito donde reduce la cantidad de aerolización en un 60 a 70% respecto a una turbina por su forma de trabajo, acuérdense que la ablación termomecánica capta las moléculas de agua y encima ¿qué? Las descontamina. Entonces empecemos a pensar, ¿con cuál voy a estar más protegido contra el COVID? ¿Con una turbina o voy a estar más protegido con un láser? Esa respuesta la van a tener ustedes en función a la bibliografía y en función a lo que vieron durante todo el día de hoy. Vamos terminando y hoy sabemos que para operatoria dental tenemos dos elementos. El elemento de la izquierda, que es la turbina con su fresa, un elemento que evolucionó desde el torno a cuerdas hasta lo que es hoy, excelente, fantástica, sirve, muy versátil y muy buena para trabajar. Y un elemento no tan nuevo, un elemento que hace ya más de 25 años que existe en el mundo, que no compite, porque acá no es competir, que es mejor o que es peor, que hace el mismo procedimiento de una manera diferente y con unas características y cualidades distintas. Entonces hoy podemos decir que para operatoria dental no utilizamos más drilling, no utilizamos más fresas, no utilizamos más brocas en el idioma que ustedes lo quieran y tratamos de hacerlo con un láser, por los beneficios que esto nos da. Entonces, yo siempre les digo y siempre los animo, tanto a mis alumnos como me animé a mí mismo durante muchos años, porque era muy duro trabajar con esto cuando éramos muy poquitos, elementos muy costosos, peleábamos con los molinos de viento porque esto no se enseñaba y no se educaba. Hoy afortunadamente, después de 25 años, ya hemos festejado los 25 años de láser en nuestro país el año pasado, vamos camino a los 27 de uso de láser en nuestro país. Esto ha cambiado, pero los que tienen que cambiar y los que tienen que atreverse son ustedes. Ustedes son ese pescadito que da el salto. Y ese salto lo tienen que dar, y vuelvo a repetirles, no lo tienen que dar por ustedes. Lo tienen que dar ese salto de cambio de paradigmas, de poder incorporar la tecnología. Lo tienen que dar fundamentalmente por ¿quiénes? Por los pacientes. Fíjense lo que hacía Cabo en su momento. Los que empiezan a exigir son los pacientes. Entonces podemos decir que dentro de este lado de la pecera volvemos a los emoticones y tenemos nuestro emoticón del torno,
que es excelente, que es fantástico, que es nuestra zona de confort donde estamos todos. Pero aquellos que nos empecemos a atrever a saltar y a irnos para la pecera del lado del láser, los cambios son muy significativos. Los cambios significativos, ¿qué significan? Significan tratamientos más predecibles, pacientes más contentos, mayor rentabilidad en el consultorio y mayor cantidad de pacientes. Sí, mayor cantidad de pacientes porque la gente hoy tiene un elemento que antes no lo tenía que se llama Internet. Y la gente empieza a buscar, y la gente empieza a ver, y la gente quiere siempre lo mejor para ellos. Yo como paciente tengo que empezar a sacar mi estructura de odontólogo y pensar no como el que está atendiendo, sino pensar como en el que se va a sentar en ese sillón. ¿Qué quiero para mí? ¿Quiero una frenectomía para un nene en un quirófano con una anestesia general o quiero una frenectomía con un láser de diodo en un bebé que puede tomar, como vimos enseguida, tomar el pecho de su madre o con un láser de Arbiulia? ¿Qué quiero para mí? Para mí, yo, paciente, quiero que me den con la turbina y que cuando me empiece a doler me digan ya está y paren, o quiero que me lo traten con láser y que esa restauración sea más predecible con menos riesgo de que haya una recidiva de caries. ¿Qué quiero para mi ATM? ¿Qué quiero para mi prótesis? Empecemos a pensar en un modo diferente. Atrevámonos al cambio. La única barrera del cambio es nosotros mismos. Es decir, no es por un tema económico, porque todo cuesta, todo sale y todo se recupera. Si no, nunca hubiéramos puesto nuestro primer sillón, nuestro primer aparato de rayos, nuestro primer consultorio propio y seguiríamos trabajando en alguna clínica a lo mejor de empleados. Tuvimos que dar ese salto y a ninguno nos fue mal, ni a los jóvenes ni a los no tan jóvenes o vintage, como digo que somos los que estamos del otro lado un poco más grandes. Por eso, hagámonos esta pregunta y se las repito y con esto voy terminando. A mí me gusta siempre tratar de ir dejando alguna enseñanza a lo largo de estas masterclass. Preguntémonos, nosotros si tenemos una pérdida de un diente, ¿nos pondríamos una prótesis de acrílico por un elemento con 2 retenedores o ganchos o nos pondríamos un implante? Si nosotros nos tenemos que hacer una corona, ¿la haríamos con una corona con una fronda metalocerámica de antes, con una adaptación por ahí no tan buena, o la haríamos con CAD/CAM? Entonces, respondámonos a nosotros como pacientes y pensemos después de lo que vimos a lo largo de estas 4 charlas. Si tenemos algún tratamiento, ¿preferiría que algún colega me lo haga con láser o me lo siga haciendo en forma tradicional? Bueno, con esto termino y como les digo siempre, hay que atreverse. Me encanta la carita de este vintage. Yo ya voy más camino para esto que para el otro lado. No de sabio, sino de adultez. Por eso les digo y lo repito siempre. ¿Y si en vez de decirlo lo hacemos? ¿Y si en vez de pensarlo lo intentamos al menos? ¿Y si en vez de soñarlo lo hacemos realidad?